Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos, queridos amigos latinoamericanos, estimados colegas, distribuidores. Como ya me han presentado, pero supongo que habrá gente que no me conoce, yo soy cirujano maxilofacial, dedicándome a la implantología, a la parte quirúrgica únicamente por más de 35 años. El motivo de este webinar o el foco de mi presentación de hoy va a ser la función de la superficie hidrofílica sobre la osseointegración. Como sé que en el público hay tanto profesionales, odontólogos, como también distribuidores, voy a tratar de explicar lo máximo posible o hacerlo lo más simple posible para que todos puedan entender el raciocinio de esta nueva tecnología. Antes de empezar, para el que no me conocía, saben de que soy asesor implantológico para AVE Dental y esta presentación va a ser en nombre de profesor Zvika Schwartz y su grupo. Ellos realizaron una investigación en el departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Virginia de Commonwealth en Estados Unidos y que fue financiado y colaborado por AVE Dental. Todos aquellos que estamos en el negocio de la osseointegración, de la implantología, sabemos que el titanio fue elegido, no pasa, sabemos que el titanio fue elegido como el material, otra vez, eso viene ya de la traumatología. Los ortopedistas vieron que el titanio se une muy bien al hueso. Pero el problema con el titanio es que a los comienzos este titanio venía puro y el titanio puro no se une bien o no se une a las células vitales. La ventaja del titanio son ciertas propiedades que todos conocemos, como la que es la biocompatibilidad, la bioinertidad y la rigidez mecánica. Para sobreponerse a este problema de la falta de unión del titanio con las células vitales, los manufacturadores comenzaron a agrandar, a incrementar la superficie de los implantes, haciéndole un proceso de rugosidad. Con ello lograron que el implante sea más estable. Estos implantes, estos implantes que comenzaron en las épocas del profesor Brånemark, la tecnología que usaron trabajó sobre la superficie, ya sea en fresado, en pulido o en molido de este titanio para agrandar la rugosidad. El problema con estos tipos de implantes, el problema con estos tipos de implantes fueron dos. Primero, el periodo de curación de la herida se hizo largo, entre 6 a 9 meses. Ese fue el primer problema. Y el segundo problema fue que unas altas tasas de fracaso temprano, o sea que los implantes fracasaban en un primer momento. Estos implantes los llamamos los implantes maquinados. Hoy en día se habla de que quizás esos implantes tengan menos problemas de perimplantitis que los implantes rugosos. Sabemos hoy en día que hay tres grupos de implantes rugosos. El maquinado, donde la rugosidad va desde 0.3 a 1 micrón. Los moderados, o los implantes de rugosidad moderada, que van de 1 a 2 micrones. Y los rugosos, que van son más de 2 micrones. En ese sentido, no está todavía comprobado, no hay consenso en la literatura para determinar cuál es el implante que tiene la rugosidad ideal. Nosotros todos hablamos siempre de la osseointegración, pero es muy importante saber que no es solo la osseointegración. Existen dos procesos que van corriendo paralelamente, casi al mismo tiempo. El primer proceso es un proceso llamado físico, de fricción. Lo llamamos la estabilidad primaria
del implante. El que tiene influencia principalmente en ese proceso somos nosotros, los profesionales, que tenemos que saber cómo hacer el fresado y hacerlo y conocer también el tipo de fresado que uno tiene que andar haciendo en cada tipo de hueso. Pero también el diseño del implante y la geometría del propio implante van a influir en este primer proceso que va a durar más o menos 72 horas a una semana. La osseointegración, que es el segundo proceso que sería ya no físico, sino un proceso biológico, va a demorar más tiempo y el resultado final que nosotros queremos obtener es ese íntimo contacto entre el hueso y el titanio y evitar, ¿por qué es importante esa estabilidad primaria del implante? Para que no tengamos micromovimientos y que se nos forme, en vez de un hueso íntimo, un tejido fibroso. Como vemos acá, por ejemplo, en este caso, vemos un trabajo que fue realizado en vértebras de ovejas y vemos el preparado histológico mostrándonos la osseointegración perfecta. Y del lado derecho vamos a ver en azul que se nos ha formado tejido fibroso viendo una fibrointegración. Eso también lo podemos comprobar en humanos, como vemos en el lado izquierdo, una perfecta osseointegración, cuando en el lado derecho hubo un micromovimiento y hubo una fibrointegración. Ahora, para hacerlo simple, la osseointegración generalmente tiene 4 fases. La primera fase, la que llamamos la homeostasis, que comienza, dura unos minutos y va a comenzar cuando nuestro fresado, nosotros dañamos el hueso y cortamos vasos sanguíneos. En ese momento, sangre, por supuesto, va a salir del vaso sanguíneo y no solo sangre saldrá, sino también saldrán a través de la sangre señalizadores, proteínas que van a tener un factor fundamental en los próximos pasos de la osseointegración. Luego de esos minutos, nosotros vamos a pasar a la segunda fase, que es la inflamación. En esa fase de la inflamación, por ejemplo, bradicininas que salieron de la corriente sanguínea van a incrementar la permeabilidad de esos vasos sanguíneos y van a permitir que salgan desde la corriente de la sangre por ese endotelio los polimorfonucleares leucocitos. Esos polimorfonucleares leucocitos van a comenzar el proceso de limpieza de la herida. No se olviden de que en ese momento vamos a encontrar en la herida ya desechos, vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar astillas de hueso y en un momento hay que limpiarlo. Esa primera corriente va a ser de los leucocitos y en una segunda corriente, una segunda onda, van a venir los macrófagos que a través de una fagocitosis van a limpiar la herida. Y en esta fase es crítica, porque si tanto los leucocitos y los macrófagos consiguen limpiar correctamente la herida, la osseointegración va a poder continuar. Y si no, vamos a ver el primer fracaso de nuestros implantes, que lo vamos a llamar el fracaso de infección. ¿Qué significa eso? Nuestros pacientes van a venir a la clínica inflamados, con dolor, con supuración. Si hacemos una radiografía periapical, vamos a ver una muy rápida reabsorción ósea a través de los implantes, el implante móvil, y lo vamos a tener que mover. Esta fase, que es la fase de la inflamación, durará unas horas. La tercera fase, que ya es la fase de la proliferación, en esta fase, ahora tampoco, ¿te dejo la Biblia? Ok, en esta fase de la proliferación, las células mesenquimales y las células también perivasculares van a transformarse. Las mesenquimales se van a transformar en fibroblastos. Esos fibroblastos van a ser importantes para la secreción del colágeno y ayudar a la angiogénesis, en la formación de los vasos sanguíneos. Por otro lado, los osteoblastos, junto con los osteoclastos que han reabsorbido parte de ese hueso dañado, creando unas lagunas para que el osteoclasto empiece a segregar el hueso. Ese primer hueso va a ser un hueso joven, que se va a empezar a calcificar y ese hueso joven se va a depositar paralelamente a la superficie de nuestro implante. Este hueso joven va a durar más o menos como una semana y a la semana a este proceso lo vamos a llamar una remodelación ósea primaria y al fin de la primera semana
se va a reabsorber este hueso, los osteoclastos los van a reabsorber y vamos a pasar a la última fase, que sería la fase secundaria de remodelación, donde los osteoblastos van a segregar el hueso lamelar, que es un hueso ya más maduro y que va a acompañar a todo el proceso de la osseointegración que puede durar años. Es la decisión o las causas entre osseointegración o fibrointegración. Hay muchos factores que van a jugar un rol principal, como pueden ser el diseño de los implantes, la superficie, las características, la energía de la superficie, ahora sí también nuestra habilidad quirúrgica y el estado de nuestros pacientes. En este momento es importante decir de que la mayoría de la superficie que estamos usando hoy en día son superficies hidrofóbicas. ¿Qué significa algo hidrofóbico? Es repelente del líquido, le repelen el líquido. Generalmente, si estas superficies, estamos hablando hoy de más de un 90% de éxito y también unas supervivencias de los implantes por más de 10 años, pero cuando hablamos generalmente de pacientes que son sanos, de tipo de calidad de hueso normal, una buena calidad de hueso, o cuando trabajamos tranquilamente, por decirlo así. En otras palabras, la mayoría de nuestros fracasos van a ocurrir en pacientes que tienen problemas de salud o en calidades de hueso, una menor calidad de hueso, o cuando nosotros empezamos a estirar nuestros límites y a hacer demasiadas proceduras en una misma operación. Para tratar de mejorar o tratar de evitar estos tipos de complicaciones, y acá quiero comentarles que son complicaciones que me pasan a mí en mi clínica, y cuando uno trata de ver cuáles son los mayores fracasos, por ejemplo los míos, ocurrieron en pacientes que tenían por ejemplo, una diabetes mal controlada, pacientes con problemas de hueso tipo 1 de calidad o tipo 4, o cuando tratamos de hacer demasiadas cosas, extraer piezas dentarias, colocar implantes, hacer carga inmediata y también hacer trasplante óseo al mismo tiempo. El trabajo de los manufacturadores por este momento es tratar de mejorar la superficie y tratar de cambiarlas de hidrofóbicas a hidrofílicas, que atraigan ese líquido para tratar de mejorar la osseointegración o hacerla más rápida. ¿Cómo hacen los manufacturadores? Hay diferentes tecnologías para tratar de cambiar esa superficie. Algunos usan grabado ácido, otros usan grayanado de arena, otros usan calor. También pueden actuar directamente físicamente sobre la superficie, por ejemplo, como vimos en esos implantes maquinados, implantes por láser, trabajados con láser, o por ópticos. También se puede trabajar químicamente, como dijimos, con grabado ácido, tratamiento alcalino o peroxidación, o tratando de imitar ciertos antibióticos, factores del crecimiento o péptidos. Lo que se está tratando ahora de hacer es convertir las superficies en hidrofílicas. Para convertir las superficies en hidrofílicas, los manufacturadores están cambiando o cambiaron la energía libre de la superficie y la carga eléctrica, haciendo que la carga eléctrica del implante se vuelva positiva. Y el objetivo de eso es atraer las proteínas. Las proteínas del hueso son de una carga negativa y, como todos sabemos, los polos opuestos se atraen, y haciendo este tema mejoramos la adhesión celular. Para hacer eso, para hacer esa carga positiva, hay que reducir los hidrocarbonos del aire. ¿Qué pasa? Cuando nosotros recibimos el implante en su envase, lo abrimos, y al abrir el implante, el contacto de los hidrocarbonos del aire
hacen que esos hidrocarbonos se unan a un 60% aproximadamente de la superficie de los implantes, y en ese momento el implante se torna hidrofóbico. El objetivo, como dije, es limpiar ese hidrocarbono, ya que los hidrocarbonos con el tiempo van a declinar o disminuir la bioactividad de esas superficies. Al hacer estas superficies hidrofílicas, la literatura muestra una mejoría en la adhesión celular, en la diferenciación celular, proliferación y también en la mineralización ósea. Este cambio en la osseointegración está demostrado que va a ocurrir principalmente en las primeras 6 semanas. Hay algunos artículos que demostraron de la primera a la segunda semana y otros hasta la 6ª semana. Después ya se empiezan a hacer, la osseointegración empieza a ser parecida a las superficies hidrofóbicas. Otra de las cosas que vemos en las investigaciones es un aumento en el BIC, como se dice en inglés, en el contacto entre hueso y implante. Todos sabemos que eso se mide en porcentaje, nunca se puede llegar a un 100%, generalmente las investigaciones muestran que podemos llegar entre un 30 a un 80%, dependiendo de la calidad ósea. Por ejemplo, si tenemos un hueso tipo lamelar, podremos llegar como máximo a un 90% de BIC, y si tenemos un hueso medular, como máximo llegaremos a un 50%. Ahora, todos nosotros sabemos que los huesos nuestros son una mezcla. Entonces, si hablamos en la clasificación de, por ejemplo, de Lelcom, INSARB o de MISH, y hablamos de un hueso tipo 1, que es un hueso muy cortical, ahí vamos a tener un BIC hasta 80%. Cuando hablamos de un hueso tipo 2, llegaremos a un 70% de BIC. Hueso tipo 3, hablaremos de un 50%. Y un hueso tipo 4, que es el más aireado, en la tuberosidad maxilar, por ejemplo, llegaríamos a un 25%. La tecnología de transformación de superficies hidrofílicas es diferente de acuerdo a los diferentes tipos de compañías. Hay compañías que hacen eso en la fábrica, o sea, producen el implante y transforman la superficie en la fábrica. Lo que sabemos hoy en día es que esa propiedad hidrofílica va a disminuir con el tiempo. Para evitar que disminuya, tratan ciertos manufacturadores de poner Celline. Por eso ciertos implantes llegan en Celline. Lo que nosotros no sabemos es cuándo el implante fue fabricado. El implante fabricado, puesto en los estantes, es mandado a los distribuidores lo reciben, los ponen en su estante, después el odontólogo o el implantólogo lo compra, lo pone en el estante en la clínica, y va a pasar bastante tiempo hasta que el implante lo podamos colocar en boca. La idea es de buscar una tecnología que nosotros podamos agarrar un aparato, ponerlo en nuestro consultorio dental y en el momento transformar esa superficie hidrofóbica en hidrofílica. Hay muchas técnicas para hacerlo. Algunos de los aparatos usan radiación ultravioleta, otros usan argón gas y otros usan el plasma. ¿Qué sería el plasma? El plasma es lo que tenemos en el universo. El Sol es plasma, la aurora boreal es plasma, las estrellas son plasma. Pero la definición de plasma es un gas que está cargado eléctricamente con muy alta energía. Todos los aparatos que usan el gas para activar la superficie y transformarla en hidrofílica generalmente usan un plasma frío. Es mucho más fácil para los manufacturadores usar un plasma de tipo frío, ¿ok? De menos de 40 grados a la temperatura. La tecnología puede usar, los aparatos vienen usando tecnología al vacío o pueden usar una presión atmosférica, el plasma con presión atmosférica. Existen diferentes métodos para hacer esta tecnología. Uno de los métodos, uno de los más usados, es el DVD,
que sería una descarga dieléctrica por barrera de plasma. También se puede usar un chorreo de plasma, otros aparatos usan un deslizamiento de plasma. Pero ¿cuál es el objetivo grande de este plasma? Es aumentar la humectación o la humedad del implante y la adhesión celular para, en otras palabras, mejorar la osseointegración. Hablé ahora y conté que pasamos la superficie de hidrofóbica a hidrofílica. ¿Cómo los investigadores saben ver si esa superficie es hidrofílica? Lo que es el examen es simple, se agarra una gota tiene que ser sésil para que se adhiera al titanio y miden el ángulo. Si ese ángulo mide más de 90 grados, estamos hablando de una superficie hidrofóbica. Si tiene menos, vamos a hablar de una superficie hidrofílica. Ahora, lo ideal sería encontrar superficies superhidrofílicas con un ángulo de menos de 30 grados y si se puede 0 grados, mucho mejor. El objetivo es limpiar el hidrocarbono sin dañar la microtopografía y la química, la superficie química del implante y así mejorar la osseointegración. Esta tecnología, como ya les conté, es conocida en el mundo, digamos, en la literatura. Uno, por ejemplo, lo que vemos acá es una compañía que modificó el implante en su fábrica y, por ejemplo, tomó en sus investigaciones para el control de pretratamiento y trabajó sobre la superficie SLA, como vemos acá al lado de izquierda, y a la superficie hidrofílica, que es una superficie hidrofóbica, y la superficie hidrofílica, que la llamó SLA modificada. Lo que vemos acá es muy simple, en gris es que los hidrocarbonos fueron reducidos comparadas con las otras dos superficies. Esa superficie hidrofílica, como vemos en el lado derecho, es una superficie donde casi no se ve la gota. La gota tiene que ser totalmente chata para que no la veamos, 0 grados, y es una superficie súper hidrofílica comparada con la superficie hidrofóbica que vemos en el lado izquierdo, donde notamos la gota. Esa gota fue medida en 138 grados. Otra de las importancias, como vemos acá, por ejemplo, son gráficos de microscopio electrónico y que casi no hay diferencia en la topografía una vez trabajada o la superficie transformada en hidrofílica, como vemos en el lado derecho, que es una superficie de SLA modificada. No sé si todos saben, pero yo soy clínico, no soy investigador y quizás muchos de los que estén escuchándome ahora también. Entonces, la idea es explicarles ahora cómo leer los gráficos para que no se agarren la cabeza. Lo que vemos, lo importante es no solo ver que la superficie es transformada en hidrofílica, es comprobar si esa hidrofilicidad mejora la osseointegración. ¿Cómo se hace eso? A nivel de gráficos. El primer gráfico que vemos en la parte de arriba a la izquierda es la proliferación celular. Para mejorar esa osseointegración, la proliferación celular tiene que disminuir. Y lo que vemos, por ejemplo, comparado que es el PT, que es el pre-treatment, sin tratamiento o con una rugosidad mínima, vemos que las células no decrecieron o no disminuyeron mucho. La SLA, que es la hidrofóbica, ya disminuye y la Modify SLA es la que más disminuyó. Existen también marcadores de hueso, que son proteínas que nos van a indicar que el hueso está creciendo, que hay una buena osteointegración. Tenemos, por ejemplo, la osteocalcina, la osteopontina, la osteoportergerina, la BMP2, que también tienen que aumentar. Y lo que vemos en el gráfico del lado derecho, de que en el SI la osteocalcina aumentó un poco, pero la Modify SLA aumentó mucho más. También los factores de crecimiento tienen que aumentar para mejorar la osseointegración y vemos lo mismo en el gráfico de abajo, donde por ejemplo la superficie de SLA creció un poco, pero en la SLA modificada creció mucho más.
Este es un trabajo que fue hecho por el grupo del profesor Zvika Schwarz en el año 2012. En ese momento se trabajaba con discos de titanio. Se trabajaron con 3 diferentes tipos de superficie. La pre-treatment, como en el otro trabajo, que es de rugosidad mínima, SLA y Modify SLA. Yo no sé si ustedes saben lo que es SLA. El que no sabe, SLA es una superficie que está granallada con arena, con granos muy grandes y también hecho un grabado ácido luego. En la Modify SLA se le produce esa hidrofilicidad trabajando con nitrógeno. Este trabajo fue hecho en ratas. ¿Cómo el ser humano, cómo uno puede comparar las ratas con el ser humano? De la siguiente manera, las ratas, se usan ratas de 2 meses. Esas ratas de 2 meses serían la comparación de los pacientes sanos. Y si unas ratas son de 9 meses, son pacientes ya enfermos. Lo que vemos en el lado derecho de estos gráficos es que las ratas sanas no hubo casi diferencia en la oseointegración de las 3 superficies, comparadas con las ratas de 9 meses, donde únicamente la superficie de SLA modificada logró contener esa oseointegración o hacer esa oseointegración. Lo que vemos en estos gráficos y lo que es importante es en gris, que es las ratas de 9 meses, y vemos también un aumento en el BIC principalmente de la SLA modificada y un aumento también en los vasos sanguíneos, demostrando una mejora de la angiogénesis. En síntesis, para hacer una síntesis hasta ahora, lo importante es tratar de transformar la superficie en superficie con carga positiva, que mejore la oseointegración sin alterar la micro y nanotopografía, para tratar de tratar nuestros pacientes comprometidos. El grupo conducido por el profesor Schwarz trabajó en 2 aparatos principalmente y trató de ver esos aparatos que los podemos usar en la clínica, ver primero si ellos transforman esa superficie de hidrofóbica en hidrofílica y segundo es ver si no solo hubo transformación en hidrofílica, sino que mejoró esa oseointegración que nosotros tanto anhelamos. El primer aparato que fue controlado, fue chequeado, es un aparato que trabaja con plasma, con tecnología de descarga de barrera dieléctrica. Como ya hablamos de ese tema, lo usamos el aparato en nuestras clínicas. Ese aparato usa implantes que vienen en un envase de vidrio. Y el objetivo es ver si mejora la oseointegración. Ese plasma frío activa en la superficie del implante. Esa superficie del implante actúa como una barrera e interrumpe la descarga o el camino de descarga entre 2 electrodos. El grupo trabajó en 3 superficies. La primera superficie que fue un granallado de arena, la segunda superficie que fue granallado de arena y grabado ácido, y la tercera superficie granallado de arena, grabado ácido y plasma. Estos gráficos lo que nos demuestran es que la topografía no fue alterada como vemos en la parte de arriba, en la superficie o en la micro rugosidad casi no hubo diferencia cuando el implante fue trabajado con plasma. Lo que también es importante ver aquí, de que el grupo 1, vemos que la gota fue totalmente hidrofóbica, en el grupo 2, que tuvo más o menos 70 grados, es entre hidrofóbica e hidrofílica, pero una hidrofilicidad muy, muy leve. El grupo 3, que fue el grupo tratado con plasma, vemos que una total hidrofilicidad más o menos con unos 0 grados a 10 grados de hidrofilicidad. A nivel biológico, como les vimos antes, vemos en la parte de arriba, en el gráfico A, de que hay una decreción celular o una disminución celular. En los gráficos B, C y D vemos un aumento de los marcadores celulares como la osteocalcina, osteopontina y osteoprotegerina. También el gráfico E nos demuestra un aumento en la BMP2
Y en el gráfico F hubo un aumento también de los factores de crecimiento. Eso fue hecho in vitro. Luego el grupo pasó a observar la producción de esas superficies hidrofílicas in vivo, preclínico, en conejos de Nueva Zelanda. El grupo trabajó en 15 hembras y 19 machos. Es importante decir que en este momento ya no se trabajó con discos de titanio, sino que fueron con varillas. Esas varillas fueron tratadas por Ave Dental, haciéndole la misma superficie como los implantes de Ave Dental. El grupo dividió ese trabajo en conejos en dos grupos. El cohort 1 que probó ahí los test mecánicos y en el cohort 2 la MicroCity y preparados histológicos. Para el que no se recuerda, las superficies de Ave Dental son una superficie llamada RBM o Resorbable Blast Media. Ese agranallado se hace con calcium fosfato o fosfato de calcio, que es biológico. Luego se le hace un proceso de calor y también de grabado ácido. Lo que vemos acá a la izquierda es los resultados de la microtomografía computada y a la derecha vemos los dos gráficos, el de arriba que nos demuestra el aumento obtenido del BIC, principalmente en machos. En las hembras hubo un aumento, pero mucho más o menos marcado que en los machos. En el gráfico de abajo vemos que en los machos, también en el grupo de plasma, el volumen de hueso creció mucho, en las hembras creció, pero de una menor manera. A nivel histológico, también vemos que el BIC creció mucho en machos en el hueso medular, y en hembras hubo un poquito de creación de ese hueso medular. Pero lo que sí diferenció las hembras, un aumento en la rigidez de torsión, en la energía torsional y en el máximo torque, que mucho más marcado que en los machos. A nivel biológico, podemos ver que en el grupo, en el gráfico A, en los machos hubo una disminución de esa proliferación celular muy marcada. También disminuyó en las hembras, pero un poco menos que los machos. La fosfatasa alcalina, que es también un marcador de hueso, subió más en las hembras que en los machos. La osteocalcina subió mucho más en los machos que en las hembras, pero en las hembras también subieron. Los BMP2 también subieron más en los machos que en las hembras, y la osteoprotegerina también. En conclusión, este aparato consiguió alterar y mejorar esa humectación modificando la superficie sin alterar la química o la topografía, aumentando esa diferenciación y mejorando esa diferenciación de las células mesenquimales en osteoblastos, comprobado in vitro, y in vivo lo que se comprobó que esa estabilidad mecánica aumentó luego de las 6 semanas, creando un aumento del BIC, más en machos que en hembras. En hembras, como vimos, las propiedades de mecánicas crecieron más, y eso aparentemente se explicaría como que los osteoblastos de los machos son más sensibles que el de las hembras, y las hembras son más fuertes, y eso cuando le conté a mi mujer quedó muy contenta, diciendo que las mujeres son bastante más fuertes que los hombres, y nosotros los hombres somos mucho más sensibles que las mujeres. En síntesis, ese aparato consiguió cambiar la superficie de hidrofóbica en hidrofílica y mejoró la osseointegración. El problema principal es que ese envase de vidrio es bastante caro, por eso que no convenía mucho para las empresas trabajarlo para la venta de los implantes.
Este aparato que quiero presentar ahora, que es el aparato que estamos viendo a mi derecha, es un aparato que también trabajó con DVD, con una descarga dieléctrica de barrera, con vacío, y también uno lo puede usar, lo puede poner en la clínica, es el que tengo yo hoy en día en mi clínica, lo podemos usar para diferentes tipos de implantes, pero en este momento yo quiero explicar de que lo que estamos presentando son implantes que fueron tratados con la superficie de los implantes de Ave Dental. El manufacturador de este tipo, de este aparato, nos informó de que este aparato fue también probado en implante de zirconium o en superficie de SLA únicamente. Como vemos acá, el grupo que fue trabajado en plasma, lo vemos en la parte de arriba a la derecha, esa gota fue totalmente plana, y en el gráfico de abajo vemos en blanco que casi llegó entre 0 y 5 grados. A nivel biológico, vemos en verde el grupo tratado por plasma, vemos una decreción o una disminución de la proliferación celular, como era de esperar, un aumento de la osteocalcina, de la osteopontina, también de la osteopotergerina. Los factores de crecimiento hubo una pequeña baja, pero no fundamental. Este aparato fue chequeado otra vez y recibimos los mismos resultados. El objetivo de COVID. Si bien alguien todo aparato eléctrico hay que aprenderlo, apretar el botón en la parte de atrás. Lo que vemos en este momento es recomendado usar implantes sin transportador manual. Lo que vemos acá es el implante, lo tomamos con una pinza, con la llave para contraángulo, y lo ponemos en un tipo misil o pieza de mano. Esa pieza de mano tiene en la parte de abajo un centrifugador que nos va a permitir ponerlo justo en el centro. El proceso dura más o menos 60 segundos. Los primeros 40 segundos se produce el vacío, y en la última parte vamos a ver que el plasma actúa sobre el implante, lo vamos a ver de un color violeta en algunos instantes. Ok, el color violeta. Luego el aparato sabe hablar, nos informa de que ya terminó la activación, y como vemos el objetivo es mejorar la hidrofilicidad y ver que la osseointegración también es mejorada. Sacamos este misil, lo desmontamos con esa pinceta, una pinceta especial que va a agarrar y se va a cerrar para que no se nos caiga, y lo podemos ahí instalar en nuestro contraángulo. Y ahí lo llevamos a boca. Como vemos acá, antes del tratamiento y luego del tratamiento, en microscopio electrónico, vemos la limpieza de la superficie, y también lo vamos a ver eso histológicamente, luego del tratamiento, el hueso mejorado. Pero luego, si tienen todas dudas, Avi le vas a explicar mucho mejor que yo cómo usar el aparato. ¿Ok? Ok. Ok. Otra de las maneras de usar el implante o de sacarlo, también recalco implante sin transportador manual, es a través de la llave manual T3 o T5, que se magnetiza con el implante. Hay que tener mucho cuidado si hacemos esta técnica,
porque para que el implante esté afectado bien por el plasma, tiene que estar centralizado en ese redondel de metal. ¿Ok? Este fue filmado en la clínica mía, todo esto lo hace mi asistente. Eh, y es importante decir en este momento de que como la propiedad esta se mantiene por lo menos 48 horas, si por ejemplo queremos hacer más de un implante, no hace falta activarlo y después el otro. Podemos pedirle al asistente que vaya activando todos los implantes y los ponemos afuera. Ese tiempo que va a pasar hasta que yo coloque el implante en boca no va a producir una disminución de la propiedad hidrofílica. O sea que nosotros podemos estar tranquilos en ese tema. En síntesis, este aparato que acabo de presentar también demostró no solo una transposición de superficie hidrofóbica en hidrofílica, sino también la osseointegración fue mejorada para tratar principalmente pacientes comprometidos. ¿Cuál es el significado clínico? Primero, aparato pequeño en la clínica. Una cosa importante, desde que lo empecé a usar en mi clínica, los pacientes a nivel de marketing, no lo puse por eso, pero los pacientes les gusta mucho ver, incluso ver cuando el plasma empieza a actuar, que se ve de color lila, les hace una muy buena impresión, le causa muy buena impresión a los pacientes. Es un proceso simple, donde nosotros lo hacemos en la clínica, tratando de mejorar nuestro éxito en los implantes que quizás hayan fracasado antes. Como dije, pueden usar en otros implantes de superficie rugosa, pero de Evidental. O sea, la investigación que presenté ahora fue hecha únicamente en superficies de ave delta. Y como les dije antes, esa superficie o esa transformación, esa propiedad va a durar por lo menos 48 horas, o sea que nos da tiempo de preparar el implante, dejarlo del costado y después colocarlo dentro de la boca. A nivel de indicaciones, lo que les quiero presentar o mostrarles son las indicaciones mías. Yo traté de ver en mi clínica cuáles son las principales razones de fracaso de mis implantes, que gracias a Dios no son muchas, pero como se diría, pero que las hay, las hay. Por ejemplo, pacientes comprometidos como diabetes no balanceada o inmunosupresivos, pacientes con problemas de calidad ósea en huesos tipo 1, tipo 4, cuando trato de hacer más de una operación, como les dije, extraer, poner implantes, carga inmediata y trasplante óseo en el mismo momento, o implantes que fracasaron de antemano. El aparato este está en mi clínica desde noviembre del año pasado, aproximadamente. Les quiero presentar 4 casos clínicos que busqué. No son casos clínicos, son para mostrar en los casos en que yo lo uso. Por ejemplo, este primer caso es de un paciente de 33 años con problemas psiquiátricos. Lo importante en este caso fue que la calidad ósea, como vemos en la tomografía computada en la parte derecha, tenía una cortical muy ancha, pero la calidad ósea o la medular era muy aireada, como se ve en la tomografía computada. Un hueso de tipo 4, que lo vemos, es muy raro ver en la mandíbula, generalmente lo vemos en la tuberosidad de la maxila, del maxilar superior. Bueno, el implante, como todo implante, colocado en boca y a los 3 meses ya fue rehabilitado. No todos los casos son todavía como tan rehabilitados, pero me gustó traerles casos clínicos para mostrarles. El segundo caso clínico es un paciente que le hizo un implante en el lugar de una pieza 36, paciente sano, pero con una calidad de hueso
El primero fue de un tipo 4, este de un tipo 1. Bastante cortical el hueso, como vemos en la tomografía computada de esta zona. Lo que noté es que tuvo una reabsorción ósea cervical muy rara que nunca vi un caso así. Lo que hice en ese momento, no empiezo a jugar, empezar a hacer trasplante óseo en implantes tan jóvenes, lo saqué. Y lo que vemos acá es la tomografía computada a los 3 meses, donde yo quise hacer el implante de nuevo. No sé si alcanzan a ver la medida. La medida, como vemos en el corte 18, es casi 8 milímetros sobre el nervio. Lo que yo estoy haciendo hoy día en mi clínica, estoy usando la tomografía computada de baja radiación para tratar de medir, porque ya tuve muchas sorpresas clínicamente. No siempre lo que me parece la dirección del implante es la misma, y a veces me sorprendo porque puedo aumentar la longitud del implante, como vamos a ver acá. Uso un pin de paralelismo y pude lograr lo que me pareció que no iba a poder hacer un implante más de 6 o a 8 milímetros, conseguí hacer un implante de 10 milímetros. El tercer caso es un paciente de 65 años, en donde hice implante con tratamiento de piso de seno, elevación de piso de seno. Como veremos acá, la membrana estaba bastante inflamada, pero no es una contraindicación para hacer una elevación de piso de seno. Para evitar una elevación de piso de seno de tipo abierta, lo que hice, coloqué los implantes uno en cada lado, no había necesidad para eso hacer una elevación de tipo abierto, y como vemos acá, casi 10 milímetros para colocar 2 implantes de 10 milímetros activados con plasma. Fue correcto. Cuando estos implantes estén rehabilitados, les paso la diapositiva o la radiografía. Y el último caso es una paciente de 63, también sana. El programa fue sacar todas las piezas del maxilar superior y colocar entre 8 y 10 implantes en la parte posterior con elevaciones de piso de seno. Parece como si fuera con técnica de ventana lateral o abierta, pero créanme, fue con técnica de elevación de piso de seno cerrada, de transcrestal. El implante número 16, uno solo de los 10, fracasó. Y otra de las sorpresas mías es que hice una tomografía computada y, como ven acá, vi un 6.75, 7.66, 7.20. Programé, como son 10 implantes, hacer un implante corto, pero para mi sorpresa fui haciendo el fresado y llegué a los 10 milímetros y todavía estaba el implante dentro de ese hueso. Por eso es que la tecnología esta de uso de la tomografía computada me da sorpresa día a día. En conclusiones, queridos amigos, este trabajo hecho por el grupo del profesor Schwartz, usando la técnica o la tecnología de plasma con DVD, transformó esa superficie de hidrofóbica en superhidrofílica. Los marcadores osteogénicos crecieron, la proliferación celular bajó, indicando una mejoría en la oseointegración y una buena diferenciación de los osteoblastos. Es importante saber también de que no todo aparato consigue mejorar la oseointegración, sino que a veces se transforma únicamente la superficie hidrofóbica en hidrofílica. Paolo Pesce en el 2020 también trabajó en estas transformaciones de superficies hidrofóbicas e hidrofílicas, viendo que la oseointegración también mejoró a través de este proceso. Y este trabajo nuevo de Myron Navins de Estados Unidos, un periodoncista de Estados Unidos, del 2023, él trabajó in vivo en perros de Beagle, y vio que no solo la oseointegración fue mejorada, sino que también vio una reducción
en la reabsorción ósea vertical. Incluso aconseja también, a forma de ver de él, de que uno al mejorar así la osseointegración, mejorar el BIC, puede aumentar o reducir los procesos de rehabilitación, o sea que rehabilitar a nuestros pacientes de antemano. Pero para terminar quisiera decir de que todavía nos falta investigación en humanos para ver o compartir con ustedes esos resultados. Quiero agradecerles a ustedes primero por estar con nosotros, por haber atendido en este webinar, a AVE Dental por haberme invitado a estar con ustedes y al grupo de profesor Zvika Schwarz que hizo esta interesante investigación. Bueno, un abrazo para todos ustedes, queridos colegas.